y compañeros, gusto saludarlos. ¿Qué tal está, Lick? Buenas tardes. Sí, Lick, hable. Muy buenas tardes, licenciado, doctor, mucho gusto. Fíjese que con una molestia. ¿Qué pasó? Hasta hoy tuve la posibilidad de poder revisar la nota del segundo parcial, el cual sí me realicé, pero me aparece que no me presenté. Ay, Lick, no me la vaya a hacer, por favor. Por favor. Sección C, segundo parcial, Lick. Sí, el segundo parcial, Lick. Él es Rafael Aníbal Serna, licenciado. No es el licenciado Darío López. ¿Quién es el que me está hablando? Soy yo, licenciado. Ah, yo pensé que usted, Lick Darío, perdón, ya le iba a caer. No, hombre, para nada, Ligda, yo estoy bien, gracias a Dios con eso. Yo dije, ay, no me la haga, Lick, como me puse a jalar. Rafael Aníbal Serna Corado. Sí, así es. Ah, sí, pues, de los mismos de siempre. ¿Cuál es su número de carnet? 2015 A la... 06 ¿Cero qué? 6 06 266. 200. Repitamos. 2015 Ajá. 06 Ajá. 266. ¿A usted alguien le hizo el examen? ¿Sabe qué número de carnet colocó? ¿Cuál? Nada que ver con su número, mire. Usted colocó el número 2023 02 77, don Rafael. Perdón, Ligra, es que ese día estaba trabajando y puse mi identificación del trabajo. Qué bárbaro. Ya les he dicho que cuando les hagan el examen, díganle a esa persona que coloquen bien el número de carnet. Aquí ni, pero de una vez, porque hay unos que han puesto, se equivocan en 1 año, en 2 años, pero aquí totalmente diferente. 2023 corresponde a un estudiante de este año. No, licenciada, es mi número de identificación en el trabajo. Haga una solicitud a la coordinación. Ya la había realizado en donde no me aparecía la nota. Ah, pero diga que es porque usted no sabe ni su número de carnet. Solicite a la coordinación que se le reporte su nota porque usted no colocó su número de carnet correcto. No Y solo pongo la foto de mi identificación para que vean que es ese número. Sí, a mí no me interesa su número de identificación, me interesa su número de carnet. Pero como me confundí en eso, para que vean que es esa. Mire, usted envía sus datos de nombre, sección y número de carnet, el que es en realidad. Deje de estar mandando otros números porque ni le pertenecen y provoca este problema. Está bien, gracias. ¿Cuántos vamos, doctor? 74. Y aquí somos 215 estudiantes. Como la tercera parte hay ahorita. Señor Cerdas, ¿está usted ahí todavía? Sí, aquí estoy, Ligda. Solo quiero que confirmemos su número de carnet. Usted tiene que mandar la nota, ¿verdad? Porque si no, no se la reporto. Pero su carnet es 2015-06-266. Sí, así es.
Ah, bueno. Ahí manda la nota de coordinación, porque si no, no le aparece. Está bien, ahorita la voy a mandar de una vez. Gracias. Bueno. ¿Cuántas dan? 78. No quieren recibir clase. Después van a ir a pagar a las academias para que les den la clase. No la quieren recibir ahorita y después van a las academias. Y ahí pagan lo que ustedes pagan en 5 años. Buenas tardes, Jania. Jania. Habemos 84. Sí, y ya son casi las menos cuarto. Si quieres empezar, son a las menos cuarto. Baja, las menos cuarto, démosles un poquito. Más de. Por los Buenas tardes, Catherine.
Bueno, vamos a continuar con nuestro curso sobre el derecho sucesorio. El día de hoy, pues vamos a ver, ya vimos todo lo que es la sucesión testamentaria y las formas de cómo se puede transmitir el patrimonio a través ya sea a título universal o a título particular. Y por último ya vimos lo que era herencia y ahora ya pasamos también lo que son los legados, o sea, esas donaciones mortis causa. Hoy vamos a continuar qué es lo que pasa dentro de las acciones de última voluntad del testador. Por lo tanto, vamos a ver cómo es que se van a cumplir todo lo que ha dejado plasmado el testador. Y por eso vamos a desarrollar hoy lo que es el albaceazgo, o sea, los albaceas. El albaceazgo, pues, obviamente, debe de el testador al establecer otorgar testamento y poner su voluntad, piensa qué va a pasar cuando él fallezca y quién va a cumplir con todo lo que él está poniendo. Ha otorgado en el testamento, por lo tanto, él decide para dejar a alguien para que cuando él muera puedan cumplir su voluntad o ejecuten todas las acciones que él ha dejado en su testamento para protección de los herederos. Por lo tanto, el albaceazgo va a ser testamentario. Pero, ¿qué pasa cuando no hay testamento o ha quedado nulo el testamento? ¿Y quién va a ser el que ejecute las acciones si dejara de tener un testamento válido? Por lo tanto, entonces, vamos a ver también en el desarrollo de la plática las clases de albaceazgo. Históricamente, pues en Roma primitiva no existió en realidad la figura del albaceazgo en el derecho románico ni en el germánico. Ya en la Edad Media, el influjo el influjo que tuvo el derecho canónico, ¿sabes? Fue ya viendo quién podía dar cumplir la voluntad, ejecutar todas estas acciones. Y luego de la caída del Imperio Romano, pues ya dejó de tener aplicación el testamento bajo el principio de que solo Dios nombraba a los herederos. Esta influencia de la Iglesia Católica al principio fue en el aparecimiento de las instituciones eclesiásticas u obras de caridad y en las disposiciones de los testamentos en que era necesario quien cumpliera estas acciones y protegiera todo lo que quería el testador.
Y al principio, pues esta función recayó en un obispo. Posteriormente ya aparece lo que fue el albacea, el nombre que viene de la palabra árabe alguacilla, el que significa el que cuida el testamento o el que cuida la disposición, o sea, el ejecutor testamentario, o sea, que tiene que ejecutar todo lo que él dejó plasmado y que ha solicitado el testador al otorgar su testamento. No todos reconocieron el albaceazgo y fue un origen, como dijimos, canónico. La palabra se origina específicamente de alguas, y es una palabra de origen árabe que significa ejecutor. ¿Por qué lo repito? Porque esto es lo que realmente significa el albacea, ejecutor, el que va a hacer efectivo los deseos del causante y que lo ha establecido en un testamento. Entonces, Díaz Picasso nos dice que el albacea es la persona designada por los testadores para asegurar la ejecución y el cumplimiento de lo que fue ordenado por esta persona. Ya pues Peña, en una definición más concreta, nos establece que es una institución jurídica por cuya virtud una o más personas, porque pueden haber más personas que puedan cumplir con esta ejecución, y que son nombradas generalmente por el testador y que van a ser encargadas de vigilar y dar cumplimiento a lo ordenado en el testamento, asegurando así la efectividad de sus disposiciones. El albacea o ejecutor testamentario es la persona a quien el testador encarga el cumplimiento de su voluntad post-mortem, o sea, para después de su muerte, con el objeto de asegurar la efectividad de sus disposiciones y que a falta de este, o sea, en un testamento, y que a falta de que no se haya nombrado en un testamento, pueda ser nombrado un albacea judicial, pero que este es nombrado específicamente por un juez competente. Leamos el artículo 1041 y subrayamos. ¿Alguien que me ayude? Artículo 1041. Albacea o ejecutor testamentario es la persona a quien el testador encarga el cumplimiento de su voluntad. Los albaceas tendrán todas las facultades que expresamente les hayan conferido el testador y no sean contrarias a las leyes. Perfecto. Entonces, ahí nos está estableciendo que es el encargado del cumplimiento de la voluntad del testador, o sea que es el ejecutor testamentario, o sea que a través de un testamento. ¿Cómo se originó el albacea? Pues esto, hay varias teorías que tratan de establecer la naturaleza jurídica del albacea. Y primero es la teoría del mandato. Pero en un mandato, lo que se trata es de conferir la representación a otra persona. Esto es imposible. Adversan
porque no se puede representar a una persona muerta. La irrevocabilidad del cargo de albacea contra la esencia del mandato, que sí es revocable. O sea que el cargo de albacea es irrevocable contra el mandato, que sí es revocable. Y la otra, que el albacea es mandatario, pero es mandatario de los herederos. Sería un mandatario no nombrado por su mandante. Entonces, esa es una de las teorías, y con su adversabilidad, y entonces hacia la teoría del mandato. Existe otra teoría, que es la teoría de la tutela, en la cual el albaceazgo tiene por propósito ejecutar las disposiciones de última voluntad del testador, mientras la tutela se refiere a la representación de un menor no sujeto a la patria potestad o a un mayor en estado de interdicción, tal y como lo vimos cuando desarrollamos la tutela. Por lo tanto, se adversa de que la tutela es una institución subsidiaria. Si no hay patria potestad, entonces existe la tutela. Por lo tanto, es una institución subsidiaria. Y el albaceazgo es fundamental y sujeta a principios particulares. Hay una teoría del arbitraje. El albacea como un árbitro cuyo propósito es resolver las controversias entre herederos y legatarios. Pero si hay conflicto de intereses entre sucesores, el que debe resolver es un juez y no precisamente el albacea. La teoría de la institución sui generis, una institución que como institución va a estar protegida. Sui generis significa de género propio, que es muy especial. Por lo tanto, el albaceazgo es una figura de derecho única e independiente, de naturaleza propia, con caracteres y principios que la informan, y así lo establece Guillermo Borda y Espín Cánovas, que es una teoría muy seguida y muy ad hoc. Ahora, cuando hablan de principios, los principios informadores o lo que rige al albaceazgo es el principio de la confianza, ya que el albacea va a ser la persona que por sus cualidades responde a una situación de confianza en el causante y por cuya virtud se produce una especie de asignación personalísima intransferible a terceros. No se puede transferir. Y entonces es la confianza del causante para dejar a una persona como ejecutor de su última voluntad. El principio de la imparcialidad. El albaceazgo excluye todo interés personal, lo que hace que pueda desenvolverse en su puesto con gran fuerza y autonomía frente a los intereses encontrados de los herederos. Por lo tanto, él va a ser el imparcial en contra de los intereses de todos los herederos. Un principio de utilidad se refiere a que salva los intereses de los herederos y legatarios, pero también los de la sucesión en general. El albaceazgo, por lo tanto, tiene varias características.
va a ser un cargo voluntario, porque nadie está obligado a instituir albacea como ejecutor de sus disposiciones. Nadie está obligado. Nadie está obligado tampoco a aceptar el cargo. Ya aceptado el cargo, sí está obligado el albacea a desempeñar el cargo, salvo excusa, so pena de incurrir en responsabilidad. Entonces, leamos el artículo 1049. Ninguno está obligado a aceptar el cargo de albacea, pero no puede renunciarlo después de aceptarlo, sino con justa causa a juicio del juez. A juicio del juez. Por lo tanto, es un cargo voluntario. Es un cargo personalísimo. Su nombramiento va a surgir de la voluntad del testador y en base a ese principio de confianza que estábamos hablando anteriormente. No es posible la transmisión o sustitución de esa designación, salvo la delegación que puede hacer el albacea al otorgar ciertos poderes, y que eso lo vamos a ver en cuando veamos las facultades que tiene el albacea. Leamos el artículo 1055. Artículo 1055. El cargo de albacea no puede transmitirse. El cargo de albacea es meramente personal y no puede transmitirse ni sustituirse por el que lo ejerce. Pasan, sin embargo, a sus herederos las responsabilidades civiles en que hubiese incurrido por su administración. Exactamente. Bueno, en el artículo 1056 establece que no obstante lo prevenido en el artículo anterior, podrán los albaceas dar poderes especiales, o sea, dar un poder, un mandato a alguien para que haga en relación a los actos que a ellos les van que le competen. Pero al otorgar estos poderes especiales a esa persona, el albacea es personalmente responsable por los actos del mandatario. O sea que siempre va a tener la responsabilidad el albacea. Cuando veamos las facultades que tienen los albaceas, vamos a entenderlo de una mejor forma. Lo importante es que sabemos que es un cargo personalísimo. Es un cargo temporal. Las funciones no van a ser a perpetuidad. Esto va a estar limitado por la ejecución de la específica disposición testamentaria de lo que haya establecido el testador o el causante. El tiempo va a ser establecido por el causante. Si el tiempo no es establecido por el causante, lo va a establecer la ley. Por lo tanto, leamos el artículo 1058. Artículo 1058. Plazo de albaceazgo. El albacea, a quien el testador no haya fijado plazo, deberá cumplir su cargo dentro de un año contado. Su encargo. Su encargo dentro de un año contado, desde su aceptación o desde que terminen los litigios que se promovieren sobre la validez o nulidad del testamento o de alguna de sus disposiciones. O sea que si no está establecido el tiempo,
él deberá cumplir su encargo dentro de un año contado desde su aceptación, desde que aceptó el cargo de albacea, o desde que se hayan terminado los litigios cuando se ha promovido la nulidad de un testamento o de alguna de sus disposiciones. A partir de ahí, un año, si es que el tiempo no lo fue establecido por el causante. En el 1059, si el testador quisiere ampliar el plazo legal, deberá señalar expresamente el de la prórroga. Si no lo hubiese señalado, se entenderá prorrogado el plazo por un año. Si transcurrida esta prórroga, no se hubiese todavía cumplido la voluntad del testador, podrá el juez conceder otra por el tiempo que fuere necesario, atendidas las circunstancias del caso. Por lo tanto, es un cargo temporal. Es un cargo remunerativo. Al ser aceptado, expresa, o sea, por escrito o tácitamente, la función es remunerativa, ya que así lo dispone la ley mediante un arancel. Y en el artículo, eso es muy importante, en el 1063, el albacea, si no fuere heredero o legatario, tendrá por su trabajo el honorario del 2% del valor de los bienes por él administrados o inventariados. Si la cantidad llega o pasa de 50,000 quetzales, el del 3%, si a 40, del 3,5%, si a 30, y del 4%, si a 20, y del 5% cuando baje de esa cantidad. Si fueren varios los albaceas, o sea que pueden haber, vamos a ver, que pueden haber más albaceas, ese honorario se distribuirá entre ellos proporcionalmente al trabajo que cada cual haya realizado. La característica, y muy importante, es que es un cargo testamentario. Solo puede ser nombrado en testamento válido. Y el pilar de su actuación es el testamento. Leamos el artículo 1041. Dice, albacea o ejecutor testamentario. O sea que es a través de solo puede ser nombrado en un testamento válido. Tendrán todas las facultades que expresamente les haya conferido el testador. ¿En qué documento? En un testamento. Por lo tanto, es un cargo testamentario. Ahora bien, es un cargo judicial, pero es un cargo subsidiario. El cargo, si ustedes ven que si está en el testamento, es testamentario, lo nombró el causante. Pero también puede ser un cargo judicial. Puede haber un albacea judicial y este lo puede nombrar un juez al presentarse los casos de renuncia o remoción del albacea. En el artículo 1042 puede haber también albacea judicial por nombramiento de juez. O sea que en el 1041 nos dice que es un ejecutor testamentario, porque es la persona a quien el testador encarga el cumplimiento de su voluntad, pero puede también haber albacea judicial por nombramiento de juez. Leamos el artículo 1043, por favor.
1043. Se nombrará albacea judicial solo en los casos de renuncia, remoción o falta del que estaba nombrado en el testamento, cuando así lo pidieren los herederos instituidos. Y en el 1044 nos dice, los herederos o el juez en su caso pueden exigir garantía al albacea judicial. Por lo tanto, ahorita sabemos que hay un albacea testamentario que es nombrado por el causante al otorgar un testamento, pero puede haber también un albacea judicial que va a ser nombrado al presentarse los casos de renuncia o remoción del albacea. Ahora, ¿qué condiciones legales se deben cumplir para ser albacea? La primera, la capacidad de ejercicio. Tiene que tener la capacidad de ejercicio, se adquiere con la mayoría de edad. Que éste pueda legalmente administrar bienes. No ser incapaz de adquirirlos a título de herencia. Y no estar en actual servicio de funciones judiciales o en la Procuraduría General de la Nación. Leamos el artículo 1048. Artículo 1048. Para ser albacea se necesita haber cumplido 18 años de edad, poder legalmente administrar bienes, no ser incapaz de adquirirlos a título de herencia y no estar en actual servicio de funciones judiciales o de la Procuraduría General de la Nación, aunque se halle con licencia temporal, salvo en los casos de que se trate de las sucesiones de sus parientes. Exacto. Entonces, ahí están las condiciones legales, son 4, y entonces es importante conocerlas, y estas están establecidas en el artículo 1048 del Código Civil. Ahora bien, entonces, viendo todo lo que hemos desarrollado anteriormente, podemos decir que hay varias clases de albaceazgo. Primero hay un albaceazgo testamentario. Ya leímos que en el artículo 1041 que el albacea es un ejecutor testamentario porque es el causante el que expresamente lo establece en un testamento. Hay un albacea judicial, porque también puede haber albacea judicial y lo nombra por un juez, ya sea por renuncia o remoción. Entonces hay un albacea judicial. Hay un albacea legítimo. El albacea, en el artículo 1045. Leamos el 1045. A ver qué nos dice. Artículo 1045. Incumbe a los herederos cumplir la voluntad del testador cuando éste no hubiere nombrado albacea. O sea, si no nombró albacea el testador, le corresponde a los herederos cumplir la voluntad del testador, no fue nombrado. Entonces, hay un albacea legítimo, ¿verdad? Porque estos legítimos los que tienen que cumplir la voluntad del testador van a ser los herederos. Y puede haber un albacea mancomunado. En el artículo 1047, y lo voy a leer yo porque solo
Solo hay una compañera que lee todos los artículos. Lo importante es que todos participemos y de que los artículos debemos de aprender a interpretarlos, leerlos e interpretarlos. Entonces, el albacea mancomunado está en el artículo 1047, lo subraya y dice, y establece, puede conferirse el albaceazgo a una o más personas para lo que ejerzan mancomunadamente, o sea, juntos puede nombrarse a dos que van a realizar la función, o una después de otra, y esto lo puede haber dejado el testador. Primero fue Pedro, y al año o a los 6 meses va Luis, y después, etcétera, etcétera, va. Entonces, en una forma mancomunada o una después de otra sucesivamente. Entonces, testamentario, judicial, legítimo y mancomunado. ¿Qué facultades se le atribuyen a los albaceas? Pues hay dos tipos de facultades, unas facultades generales y unas facultades especiales. Hay especiales y las facultades generales. En el artículo 1050, ahí le pone facultades generales. En el 1050, como no tiene ahí, solo dice artículo 1050, las facultades y atribuciones, además de las que designe el testador, serán las siguientes. Leamos el artículo 1050. Las facultades y atribuciones de los albaceas, además de las que designe el testador, serán las siguientes. 1. Disponer y pagar los funerales del testador con arreglo a lo ordenado por éste, y en defecto de tal disposición, según las costumbres del lugar y las posibilidades de la herencia. 2. Hacer las gestiones necesarias para la inmediata seguridad de los bienes. 3. Hacer el inventario con intervención de los herederos y cuando no lo haya, con la de los interesados en los bienes. 4. Pagar las deudas y legados. Y 5. Administrar los bienes hasta que los herederos tomen posesión de ellos. Ok. O sea que él va a pagar los funerales, es lo primero, y una acción es asegurar los bienes porque tiene que gestionar todo lo necesario para la inmediata seguridad de los bienes. Leamos ahí el artículo 1064. Aseguramiento que puede... Perdón. Dale, alguien ahí. Yo mira tú y después yo. Gracias. Dale. Artículo 1064. Aseguramiento que pueden exigir los herederos. En la herencia desde día cierto o desde que se hayan cumplido los encargos del testador, los herederos tienen derecho a exigir que el albacea asegure la devolución de los bienes. Para cuando llegue el día o se hayan cumplido los encargos, sin más menoscabo en cuanto de él dependa, que el que resulta naturalmente las disposiciones del testador. O sea que hay que asegurar los bienes, hacer los inventarios, tiene que pagar las deudas y los legados y administrar los bienes hasta que los herederos tomen posesión de ellos. O sea que, como leímos, es un cargo testamentario, pero también es temporal. Hay una temporalidad. Estas son las facultades
generales, y así lo pone en el artículo 1050, facultades generales. Ahora bien, hay facultades especiales, que estas son dos. Una en el 1056, leamos el artículo 1056. Artículo 1056. Para actos de administración pueden dar poderes especiales. No obstante lo prevenido en el artículo anterior, podrán los albaceas dar poderes especiales en relación a los actos que a ellos les competen, siendo personalmente responsables por los actos del mandatario. Puede dar un poder para que se van a hacer ciertas diligencias en otros lados, pero todo lo que haga el mandatario va a ser responsable el albacea. O sea que va a dar un poder especial, pero a personas de su entera confianza. 1085. Leamos el artículo 1085. Artículo 1085. Obligación del albacea de hacer la partición. Aprobados el inventario y la cuenta de administración, el albacea debe hacer inmediatamente la partición de la herencia. Esas son las facultades especiales que tiene el albacea. El otorgamiento de poderes especiales y la partición de la herencia, que es una obligación de hacer la partición luego de aprobados el inventario y la cuenta de administración que él tiene que presentar y hacer la respectiva partición y entregar todos los bienes. Para ello, pues también hay prohibiciones para ser albacea. Y entonces, en el artículo 1057 están todas las prohibiciones que durante el ejercicio del albaceazgo y mientras no estén aprobadas las cuentas de la administración, no podrá hacer el albacea. No créditos contra ello bajo pena de nulidad mientras no estén aprobadas las cuentas de administración, y no podrá adquirir el albacea por sí ni por medio de otro bienes de la testamentaria. O sea que estas son las prohibiciones que tiene el albacea. No créditos contra ella y no podrá adquirir por sí ni por medio de otro bienes de la testamentaria. Todo lo que inicia se puede también perder, y como tal es un cargo temporal, pues se extingue el albaceazgo. Y entonces leamos el artículo 1067. Artículo 1067. Termina el albaceazgo por la muerte, imposibilidad, renuncia o remoción del albacea, y por el vencimiento del término señalado por el testador, por la ley y, en su caso, por los interesados. O sea, se extingue el albaceazgo por la muerte del albaceazgo, por la imposibilidad que tenga, la renuncia o remoción, por vencimiento del término señalado por el testador, o por la ley, o por los interesados cuando hay cierto tipo que no se cumple con una buena administración del albaceazgo. Entonces ahí se termina el albaceazgo. Bueno, eso para mí es lo que corresponde a lo que es el albaceazgo. Es un
es importante repasar las características y al repasar las características podemos entender perfectamente que es un cargo testamentario, pero que si hay alguna renuncia o remoción del albaceazgo, la pueden nombrar el albacea judicial, lo nombra un juez, y el albacea legítimo, que es la actividad que tienen que hacer los herederos para cumplir la voluntad del testador. Y pueden hacerlo en los albaceas en una forma personalísima, pero también en una forma mancomunada o nombradas una tras otra, tal y como así lo haya querido el causante al dejarlo en un testamento. Bueno, Lick, todos suyos. Gracias. Vamos a empezar preguntando si tienen alguna duda en cuanto al tema, ¿verdad? Porque eso es lo que estamos viendo ahorita. Miren, realmente estas dos últimas figuras que hemos visto, tanto la donación por causa de muerte como el albaceazgo que estamos tratando de ver ahorita, son figuras cuyo origen es el testamento. O sea, figuras que van a aparecer en un proceso sucesorio, en este caso, testamentario, ¿verdad? Solo el testador puede designar la herencia o puede repartir la herencia en legados, por ejemplo. Solo el testador puede designar un albacea. Y ya vimos que puede designar no solo uno, sino que varios. Y que si cuando se designan varios albaceas, pues pueden ejercer su función al mismo tiempo o bien sucesivamente. Lo importante del albacea es que es la persona, el doctor lo dijo también, basada en la confianza que le tenía el testador. ¿Por qué? Porque el albacea es quien va a cumplir y va a hacer todo lo posible, ¿verdad? Por hacer cumplir la última voluntad del causante o del testador. Entonces ya ven que no es solo administrar sus bienes, cuidarlos, entregarlos, hacer la partición, otorgar mandatos. No, vean un aspecto bien importante. Él se tendrá que hacer cargo de los funerales, dice la legislación, y de acuerdo al patrimonio que haya y las costumbres del lugar. O sea, si el testador decide que lo deben de velar una semana, que deben contratar mariachis y que vamos a comer pepián, es disposición del testador. O cremación, ¿verdad? O la cremación es disposición del testador. El albacea va a ver si alcanza el presupuesto y hará cumplir la voluntad del testador, o también lo que acaba de decir el doctor, muchos disponen que no hagan velación y que mejor la cremación, y entonces ahí termina todo, ¿verdad? Entonces eso es bien importante, porque miren, hay que cumplir la voluntad, repito, del testador. El albacea se encarga de administrar, proteger y mantener seguros los bienes, porque, fíjense pues, si una persona fallece, en este caso vamos a hablar de la sucesión testamentaria, si una persona fallece, eso no significa que ya son dueños de los bienes, ¿ya? O en su calidad de heredero o en su calidad de legatario. No, señores. Fallece una persona y lo que hay que plantear, o sea, tramitar, radicar, es el respectivo proceso sucesorio. Repito, en este caso es el proceso sucesorio testamentario, que puede tramitarse en dos vías. En la vía judicial, especialmente cuando no todos están de acuerdo,
entonces se tramita en jurisdicción voluntaria ante un juez competente, que es el juez de instancia civil, ¿verdad? Y también, si están de acuerdo, entonces todos los herederos, legatarios y beneficiarios, entonces lo pueden radicar en forma extrajudicial, es decir, ante un notario. Obviamente tendrá menos complicación porque todos están de acuerdo, ¿verdad? Entonces, fallece la persona, se radica el proceso sucesorio respectivo, en este caso, como estamos hablando del albacea, es un proceso sucesorio testamentario. Y vean lo importante también del albacea, no es solo que va a hacer cumplir en los funerales, va a guardar los bienes, va a otorgar más, sino que el albacea es el encargado también de hacer la partición de los bienes. Y cuando se hace la partición, entonces, ahí sí ya pueden decir que son los dueños. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, pero en el artículo 1108 está del Código Civil, ¿verdad? Vean el 1108. La partición legalmente hecha confiere a los coherederos la propiedad exclusiva de los bienes que le hayan sido adjudicados. Ahí es donde ustedes ya tienen su propiedad de la parte que le corresponda según la herencia, ¿verdad? Entonces, este es otro aspecto muy importante. Aquí en el artículo 1053 también tienen como facultad general del albacea es que practica, al haberse realizado el inventario, porque tiene que realizarlo, entonces cuidará el albacea que se entreguen los legados. Miren, es como un administrador de todo, ¿verdad? Entonces se entregan los legados específicos y asegurará el pago de los demás legados a su satisfacción y quedará la herencia en poder de los herederos, aunque no haya transcurrido el término legal del albaceazgo, ¿verdad? Pero vean todas las funciones que tiene a su cargo el albacea. El albacea también puede ejercer el cargo de albacea y puede ser heredero. Por eso es que cuando el albacea no es heredero ni el legatario, pues tiene derecho a percibir honorarios, que tiene un rango ahí en el 1063, mire, dentro del 2% al 5%, dependiendo el valor de los bienes. Entonces, ahí y como tal, como está administrando bienes, también tiene la obligación. Ya vieron que tiene la obligación de hacer el inventario, ¿verdad? Con la participación de los herederos o los interesados en los bienes. Pero como es de administración de bienes, también tiene la obligación de la rendición de cuentas también, ¿verdad? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Todo claro, Lic. Les quedó bien claro, qué bueno, excelente. Yo tenía dudas porque me confundí con lo de si podía ser heredero y ser albacea, pero justo lo acaba de aclarar. Sí, ahí está en el 1063, mira, dice el albacea, si no fuera heredero o legatario, tendrá por su trabajo el honorario del 2%, etcétera, etcétera. Pero puede ser albacea y a la vez heredero o legatario, ¿eh? Y también el albacea puede ser que no sea ni heredero ni legatario, simplemente debe de administrar la herencia. Ese es el albacea legítimo. Ajá, sí, pues. Ahí se lo puse en la clasificación de las clases de albacea. Así Hay es. testamentario, judicial, legítimo y el mancomunado. ¿Alguien más? ¿No? Entonces dejamos ahí. Pasen feliz noche. Bueno, muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Muchas gracias, feliz noche. Gracias, feliz noche.